Bienvenidos al podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna. Hoy me encuentro con mi amigo Horacio Justo. Hoy estamos cumpliendo el episodio número 10. Pareciera realmente que fue ayer cuando empezamos con este pequeño y modesto proyecto, y tengo el orgullo de decir que creció bastante, ya ha dejado de ser pequeño. Sobre todo por ustedes, ¿no? Por la comunidad que nos ha ayudado difundiendo nuestros audios, nuestros videos, y a ustedes es a los que les agradecemos. Yo personalmente quiero agradecer al equipo de trabajo que me ha acompañado en estos 10 episodios, y que Dios mediante vamos a estar creciendo más todavía, ¿no? Vamos a estar en esta empresa que, aunque cuesta, da sus frutos. Uno de esos frutos es que estamos junto a otros proyectos como Mundo Republiqueto o el trabajo de nuestro amigo Patricio Lons. Estamos haciendo visible la importancia de la lucha que nos compete, ¿no? Tanto es así que un diario argentino llamado La Izquierda Diario, que es de corte netamente socialista, nos dedicó un párrafo en una nota titulada El pensamiento libertario, la batalla cultural y la nueva ultraderecha. No quiero meterme en la discusión clásica entre paleolibertarios y tradicionalistas, pero es cuanto menos curioso el análisis cuasi conspiranoico, si se podría decir, de La Izquierda Diario, y la ignorancia profunda mezclando, ¿no? Movimientos e ideologías. Se los voy a leer. Según Farid Reyes, que es el que redactó el artículo, la hispanidad es una ideología, atentos a la palabra, que defiende la conquista española y las masacres perpetradas por el Imperio Español sobre las poblaciones indígenas de la América Latina. Esta ideología reivindica la implantación a sangre y fuego de la religión católica sobre los salvajes, así como la expoliación y el saqueo del que han sido y son objeto los territorios que integran el subcontinente. No es de extrañarse que los libertarios, por tanto, estén en contra de movimientos por de los derechos indígenas y su autodeterminación. Bien, o sea, para la Izquierda Diario, nuestro movimiento se reduce a una rama del libertarismo, sería, o algo similar. Bueno, obviamente hay una mezcla tremenda de ideologías, movimientos, etcétera. Es desopilante, si se puede decir. Fijémonos entonces cómo estamos empezando a hacer ruido, ¿no? Cómo estamos entrando ya dentro de la coyuntura. Y eso es bueno. No sé qué reflexión podrás hacer, Horacio, vos de este grato fenómeno, ¿no? Porque es una buena señal de que algo estamos haciendo bien. Bueno, en este sentido, y siguiendo las palabras de Jerónimo Luna, tenemos que entender el siguiente aspecto. En primer lugar, lo que hemos mencionado en torno a la Izquierda Diario nos resulta llamativo por cuanto justamente es un medio de corte eminentemente marxista, claramente que es marxista, y en ese sentido es uno de los medios con mayor financiación que hay. De hecho, uno cuando ingresa a cualquier red social va a encontrar sus publicidades. Claramente que tanto por adherencia como por insistencia, es un medio leído por una serie de jóvenes que por ahí no han logrado formarse lo suficiente como para entender las falsedades que hay al respecto. Pero vamos a detenernos en este punto sobre un aspecto trascendental que marcó Luna en cuanto al hispanismo. ¿Por qué hay un resurgir del hispanismo? Esto se puede explicar desde dos grandes esferas. La primera esfera es que es propio de la posmodernidad un resurgir de políticas identitarias. Si uno empieza a ver los fenómenos de Black Lives Matter, uno ve los fenómenos del feminismo, incluso los fenómenos ecologistas que giran en torno al antiespecismo, todos se establecen en base a identidades, identidades que, como lo plantearía Antonio Negri en el 2001 en Decir Nuevo Sujeto, no es solo por una simetría en cuanto a características compartidas, sino también por un principio de exclusión.
Incluso aquellos que están en las antípodas de la izquierda, entiéndase el fenómeno de Vox, de Bolsonaro, de Kass, de Donald Trump, también responden a ciertas políticas de identidades locales, identidades nacionales o identidades religiosas, como lo podría ser un nuevo nacionalismo católico incipiente aquí en Argentina. Esto es un fenómeno propio de la posmodernidad, pero también hay que agregar todo un entramado en cuanto a propaganda. Bien decía Jerónimo respecto a cómo se asocia esta idea de hispanidad Ujú. en torno a los procesos de colonización que hay en América. Aquí podríamos subir y desdoblar nuevamente el debate en dos aspectos. Por un lado, entender que todo esto es un aparato de propaganda, porque en efecto no se podría explicar que 400 hombres hayan hecho caer a un imperio como el Ujú. azteca, si no fue porque justamente los propios pueblos originarios vieron en los españoles al Dios bueno, y esto está muy bien cronicado en 1492, el libro de Cristián Iturralde. Digo esto porque en efecto no fue un proceso de colonización, sino un proceso de liberación. De repente los pueblos originarios encontraron que el Dios que venía de Europa era un Dios bueno, que no exigía Ujú. sacrificios humanos, que no tomaba prisioneros y que no los ejecutaba como muestra de poderío, tal como sucedió justamente con los imperios depredadores que hubo aquí en América. A su vez, también consideremos que dentro de lo que es el auge de la posmodernidad, en este intento de globalismo, claramente que se va a atacar a todos los elementos que sean un escudo entre el individuo y el poder político, particularmente los conceptos de tradición nacional, los conceptos de fe y los conceptos de familia. Esto explica un poco el aparato de propaganda que hay, un aparato de propaganda bastante malicioso, porque si de hecho uno estudiase el libro que escribió, los dos libros que ha escrito Nicolás Marque en torno al Che Guevara, vería que la izquierda nunca fue muy afín al indio, al negro, al latino. Pero nuevamente, no podemos pedir mucha coherencia por parte de la izquierda. Sí nos interesa detenernos en esta suerte de construcción teórica que ha realizado la izquierda en torno a la Mm. hispanidad, asociando movimientos tan disímiles como puede ser el liberalismo con los movimientos más reaccionarios, con tal de establecer un hombre de paja. Construyen una idea totalmente falaz, una idea totalmente equivocada respecto a lo que es la hispanidad, que no es más que un proyecto cultural de respeto a las tradiciones, de hermandad entre aquellos que compartimos el mismo credo, la misma cultura, las mismas raíces, pero respetando siempre la autonomía foral de cada pueblo. Y fíjate vos, Horacio, también cómo distintos espectros de la derecha, que capaz que son ajenos al tradicionalismo o que son ajenos por ahí al catolicismo, cómo ven en la hispanidad, en este movimiento que está teniendo auge, tanto por el proyecto nuestro, como proyectos más grandes como el de nuestro amigo Patricio Lons, eh, están viendo un escudo porque se están dando cuenta de que no se pueden defender ideas de libertad sin justamente una identidad, ¿no? Porque ¿qué pasa? Fíjese entonces que en los líderes de derecha internacionales, como pueden ser Bolsonaro o Trump, a la hora de aplicar sus políticas acá en Argentina, que ya lo han intentado algunos partidos, se han dado cuenta de que fracasa, en tanto en que la cosmovisión que tenemos en Argentina y en la mayoría de los países hispánicos difiere mucho de la cosmovisión brasilera o la cosmovisión americana del norte, ¿no? Y se dan cuenta de que hay que encontrar una identidad, hay que encontrar un sentido de identidad que nos arraiga algo, porque los pensamientos en el aire no son igual de eficaces que los pensamientos arraigados en una tradición. Y ahí es cuando vuelve a resurgir pensadores que capaz que no son de nuestros pensamientos, sino que son más foráneos, empiezan a pensar y repensar la identidad de la hispanidad. Tenemos que también tener en cuenta y analizar la narrativa que hay por detrás de la izquierda en este embate contra el hispanismo. Porque en este sentido podemos ver que la izquierda, tanto en Argentina como a nivel global, ha tenido un cambio drástico en su discurso
pero vamos a focalizarnos justamente en este contexto un tanto más local por parte de la izquierda diario, que es así, y es en este momento el eje sobre el cual hemos asentado el presente debate. Porque la izquierda diario, como tantos otros marxistas, es un buen ejemplo de cómo toda la progresía internacional construye un relato. Un relato que se basa en esencia bajo esa dialéctica de opresor oprimido, trasladada en términos culturales a cualquier fenómeno que no sea de su agrado. ¿Cómo se establece la narrativa del opresor oprimido en este caso? Colonia, imperio por un lado, la gente mala, el opresor y los pueblos autóctonos, la Gaia, la Pachamama, todos los que han sido oprimidos por los hombres blancos, heterosexuales, capitalistas y cristianos que venían de Europa. Pero también se podría hacer el mismo paralelismo con cualquier otro fenómeno de opresor oprimido, ya se trate de un animal, se trate de una determinada etnia, se trate de un determinado género. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué hay una reacción por parte del hispanismo? Porque la gente se da cuenta dónde está el eje de la discusión actualmente. Usemos los propios conceptos de la izquierda entonces. Retomemos el concepto de imperio que escribe Antonio Negri con Hart, donde justamente se hacía en aquel año todo un desafío intelectual en establecer dónde estaba un imperio capitalista que iba acabando con el mundo, que iba hegemonizando las políticas a nivel global, y de repente nos damos cuenta que hoy por hoy el verdadero imperio depredador viene del lado del progresismo internacional, donde la ONU está fogoneando las mismas políticas que financia la IPPF, donde el feminismo y el ecologismo adhieren a estas políticas maltusianas antinatalistas, donde la cultura globalizada justamente fogonea una suerte de individuo atomizado que no genera vínculos ni se reproduce. Claramente que de repente aparece un fenómeno cultural como el hispanismo que intenta salvaguardarse y decir, respeten mi identidad, respeten mi tradición, no se intrometan desde el poder político en mi credo y en mi forma de vida, dejen que las costumbres sanas las siga llevando adelante. En este aspecto vemos que la resistencia a este imperio globalista está justamente en el resguardo de las tradiciones y las costumbres locales. Por eso, si uno puede utilizar justamente las herramientas que la propia izquierda proveyó en tiempos pretéritos, va a notar que se está autofagocitando el progresismo, porque está cayendo bajo sobre lo que aquello que había discutido y establecido conceptualmente décadas anteriores. Entonces, si uno realmente tiene honestidad intelectual y honestidad moral y está en contra de estos imperios, antes de preocuparse por algo que sucedió hace 5 siglos acá y que encima ha sido difundido mediante una falsa propaganda, debería analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo actualmente, cuáles son las imposiciones ideológicas que vienen tanto de América como de Europa, para luego comprender dónde está aquel imperio que tanto buscan combatir. Esto ha sido el podcast de Liniers. Gracias por acompañarnos en esta 10ª edición y los esperamos en la próxima entrega.